Y algo que Dios ponía en mi corazón compartir hoy en esta mañana es la cruz. La cruz. Muchas veces miramos la gente que los católicos y todo eso y cómo es digamos que la falta de información de que miran una cruz y se postran, hacen reverencia y todo eso, pero en el nombre de Jesús quiero traer un poquito el significado de lo que es la cruz en la vida de nosotros, en la vida del creyente. Y aquí dice, la cruz es el símbolo más importante del cristianismo y representa la muerte y resurrección de Jesucristo. Según la palabra, también simboliza la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado, la salvación de la humanidad. La cruz tiene un significado especial para nosotros como creyentes, ya que antes de la resurrección de Jesús, la cruz era un instrumento de tortura y ejecución utilizado por el gobierno romano, y era un símbolo de vergüenza y un símbolo de condenación. Después de la resurrección de Jesús, Dios transformó la cruz en un símbolo de esperanza. La cruz se convirtió en una promesa de vida eterna y dio sentido a los padecimientos de la gente más humilde. La cruz es una invitación a ser generosos y a vivir con amor sin dar espacio al pecado. Tomar la cruz significa seguir con fe en la senda del Señor y no ceder a los hábitos que el mundo nos puede ofrecer. Juan 19, 17 al 22, y lo voy a leer, dice, en el contexto, en el título dice crucifixión y muerte de Jesús. 17 al 22, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo quiere decir Gólgota, y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, a uno de cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo, soy Rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. La cruz era un instrumento utilizado por el gobierno romano para ejecutar a los criminales antes de la resurrección del Señor. Era un símbolo de condenación y de vergüenza, pero en el momento en el que el Señor resucitó de su tumba, Dios la transformó en un símbolo de esperanza. Hoy, cuando consideramos la cruz, pensamos en tres cosas: la vida sin pecado de Cristo. Nuestro Salvador dejó el cielo para morar en la tierra y convertirse en uno de nosotros. Y mientras Él estuvo aquí, llevó a cabo la obra de su Padre, la obra que su Padre le había encomendado, y lo hizo sin pecar. Gracias a su vida limpia de pecado, el Señor estaba calificado para ser nuestro sustituto y sufrir el juicio de Dios por nuestros pecados. La crucifixión, el Señor fue a la cruz para reconciliarnos con Dios. Sufrió una muerte dolorosa y por medio de su sacrificio nuestra deuda de pecado ha sido pagada. Resurrección. 3 días después de que el Señor fue sepultado, Dios lo resucitó de entre los muertos y el camino al cielo fue abierto para todos los que ponen su fe en el Hijo de Dios. Nuestro Salvador venció a la muerte e hizo posible que moremos con Él para siempre. El poder que la cruz puede manifestar. Romanos 1, 16 al 17 y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego.
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La persona justa continúa viviendo por fe y al hacerlo sigue llevando una vida espiritualmente rica. El justo por su fe vivirá. La escena de la cruz es una paradoja, demuestra el poder de Dios en lo que parece ser el momento más débil de la vida del Hijo de Dios. Con las manos y los pies clavados en el madero, el Señor Jesús parecía totalmente indefenso y permaneció ahí mientras la multitud lo injuraba diciendo: si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. La fuerza no siempre se revela por medio de algo dramático. A veces se demuestra con una resistencia decidida. El Señor Jesús podía haberse librado con una sola palabra y Él lo podía haber hecho, pero por amor a nosotros no lo hizo. Pero el amor lo mantuvo en la cruz. Con el destino eterno de la humanidad en juego, Cristo soportó hasta que logró nuestra salvación. El poder de la cruz no terminó cuando Cristo murió. Su muerte abrió la puerta de la salvación a toda persona quien pone su fe en Él. Y por su fe es perdonado de todo pecado y tiene asegurado un lugar en el cielo. El poder de la cruz permanece después de la salvación, transformando las vidas de los creyentes. Jesucristo nos libera y nos da poder para vivir en victoria con su justicia. El día de ayer yo estaba mirando un video, una reflexión acerca de la cruz. Y el muchacho, cuando estaba hablando de la cruz y de todo lo que nuestro Señor Jesucristo padeció, él se agachó y al momento, bueno, se agachó y agarró una cruz, un clavo. Y yo lo miré y dije: Padre, le digo, en verdad te digo, Dios, tu amor ha sido tan grande, tu amor fue tan grande por nosotros, tanto tú padeciste. Y decía el muchacho en el video: imagínate que esto traspase tu mano y traspase esta parte de tu mano. La verdad, lo miré y dice, uno sintió escalofríos porque dices: yo no soy capaz, no puedo, no tengo la fuerza, no tengo la valentía, soy cobarde. Soy cobarde y mirar el grosor del clavo, el grosor de sus clavos, la anchura, el tamaño de los clavos eran literalmente, yo creo que de este tamaño y un grosor algo grande. Y Señor, tan grande ha sido tu amor por nosotros, crucificarlo de manos y pies. Y yo decía: Señor, uno como madre da la vida por sus hijos. Pero humanamente, en mi carnalidad, en ese momento dije: tanto así, algo fuerte, algo doloroso. Pero Él, por amor a nosotros, para librarnos de una condenación eterna, lo hizo. Pero nosotros, ¿qué estamos dispuestos a dar por Él? ¿Qué representa la cruz? Hay personas a las que les gusta llevar un colgante como protección, como amuleto, como adorno. Sin embargo, la cruz no es solo un símbolo de algo poderoso que sucedió sobre ella. La cruz no tiene poder en sí misma. Su poder y relevancia vienen de Jesucristo, Dios encarnado, su muerte en la cruz y en su resurrección. ¿Qué representa la cruz? El inmenso amor de Dios por nosotros. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los pecadores, por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo. Aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena, Dios demuestra su amor por nosotros, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.
Cuando el hombre pecó en el jardín del Edén, se creó una barrera entre él y Dios. Quedaron atrás la amistad y el compañerismo que habían disfrutado antes que el pecado entrara al mundo. Pero el amor de Dios por el ser humano era tan grande que no podía dejar que todos se quedaran así por siempre. Dios decidió proveer él mismo la manera para restaurar esa comunión, esa unidad, esa amistad. Gracias a Jesús podemos ser salvos y moraremos eternamente con él. El ser humano, debido al pecado, nunca habría logrado reparar el daño hecho. El único sacrificio completamente puro y aceptable ante Dios fue el que él mismo proveyó. Jesucristo, Dios hecho hombre, quien murió y resucitó para que nosotros podamos tener vida eterna. El castigo que merecíamos. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo, y la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Todos hemos nacido con la naturaleza pecaminosa y aunque pensamos que somos bastante buenos, debemos reconocer que tenemos la tendencia a pecar. Una mentira por aquí, una reacción media sospechosa por allá. Merecemos ser castigados por nuestros pecados. Eso es lo justo. Si uno hace algo malo, debe pagar por ello. Mas, sin embargo, Dios decidió tener gracia para con nosotros. Nos dio gratuitamente algo que no merecíamos y que fue lo que hizo, justificó nuestros pecados. Nos hizo inocentes mediante la redención por medio de la sangre de Jesús. El significado de la cruz, la señal del nuevo pacto. Tomó pan y después de dar gracia lo partió y se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera que tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Durante la última cena de Jesús con sus discípulos, él dijo algo muy importante. Les explicó que su sacrificio en la cruz marcaría el comienzo del nuevo pacto entre Dios y los hombres. Usó el pan y el vino como símbolo para ayudarlos a entender. La sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario marcó un nuevo comienzo, un nuevo pacto entre Dios y los hombres. Y a través de su cuerpo partido, quebrantado, deshecho y de su propia sangre derramada, obtenemos la limpieza de nuestros pecados. Él fue el Cordero perfecto y sin mancha, que vino a quitar el pecado del mundo. Y cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, recibimos la limpieza y el perdón de nuestros pecados por gracia. Tan grande ha sido y es el amor que Dios ha tenido por nosotros. La conquista de Jesús sobre el pecado y la muerte. Sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió el pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también nosotros tenemos que considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y eso es algo que nos cuesta, porque tenemos una mentalidad carnal que día con día la tenemos que rendir delante de su presencia. Cristo murió por toda la humanidad, no solamente por los americanos, por los europeos o por los de Centroamérica, por toda la humanidad. Y resucitó de entre los muertos. Él venció la muerte y vive para siempre. Cuando lo recibimos como Señor de nuestras vidas, esa victoria viene a ser nuestra herencia. Nuestro cuerpo físico muera, tendremos vida eterna junto con Él y viviremos para Dios por toda la eternidad. La conquista de Jesús sobre el pecado y la muerte. Pero Jesús
no solo nos consiguió la victoria sobre la muerte, gracias a su sacrificio también recibimos el poder para vencer el pecado y ya no somos esclavos del pecado. Es una de las libertades que tenemos en Él. Dios nos llena de su Espíritu Santo y nos da la fuerza, nos da la valentía para vencer día tras día las tentaciones que el mundo nos puede ofrecer. Gálatas 2:20 dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Jesús venció al diablo y el poder de las tinieblas. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda su vida. Cuando Jesús murió en la cruz, mostró de una vez y por todas que Dios reina sobre todo, incluido el diablo y la oscuridad espiritual. Nada ni nadie tiene más poder que Dios. En el momento en que Jesús murió, toda la tierra se estremeció. El velo del templo se rasgó, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron. Nada fue indiferente. En ese preciso instante se marcó un nuevo comienzo en el ámbito espiritual. Fue el momento en que Jesús ganó nuestro acceso a la vida eterna y derrotó al enemigo de nuestras almas. Gálatas 3:13-14 dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Y así sucedió para que por medio de Cristo la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Colosenses 2:13-15 dice, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades por medio de Cristo. Los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Mateo 16:24 dice, luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Primera de Juan 1:7, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primera de Corintios 15 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 5:9-10 dice, y entonaban este nuevo cántico, dice, digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, de toda lengua, pueblo y nación, y de ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Filipenses 2:5 dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo al que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. ¿Cuántos de nosotros hoy en este día estamos dispuestos a mirar esa cruz, a mirar ese sacrificio, a mirar lo que Dios hizo por nosotros? Siempre es bueno, de tiempo en tiempo, sentarnos y meditar, reflexionar quiénes éramos nosotros, que literalmente tenemos la oportunidad y tenemos acceso directo para entrar delante de su presencia. Dios hoy nos hace un llamado, nos hace una invitación a reflexionar el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que por amor a ti, por amor a mí y por amor a toda la humanidad, Él lo ha hecho. Espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para su vida y que esta palabra no solamente la escuchemos, sino que en verdad podamos hacer de ella algo más edificante. Amén. Que Dios les bendiga y nos escuchamos aquí la próxima semana. Bendiciones.